Muy buenos días, mi nombre es Gabriela Mellado, analista senior acá en Capitaria, y el día de hoy la idea es que podamos revisar los mercados que más han movido. El día de ayer la Reserva Federal dio a conocer, hay un par de noticias en donde va a comprar bonos corporativos, eso también es muy relevante para los mercados. Eh, Además, también tenemos ahí un par de cifras que las vamos a pasar a revisar en el calendario que últimamente hemos estado usando acá en nuestras reuniones, que es específicamente el calendario de investing, que yo en general lo uso bastante para poder ahí enseñárselo. Y obviamente, antes que todo, ustedes tienen un panel para ir escribiendo, así que si tienen ahí dudas o consultas, la idea es que me las vayan haciendo llegar. Y de momento yo les agradecería ahí si me pueden escribir, si se escucha bien, si pueden ver la plataforma, si están viendo en este minuto el S&P 500 que estamos viendo en pantalla. Genial, muchas gracias. Entonces estamos, ya. Esta es la sala de operaciones acá, así que es posible que escuchen un par de voces. Ojalá no se desconcentren. Ok, muchas gracias por sus comentarios. Yo voy a estar leyendo todo. La idea es que en estas instancias que tenemos todos los martes para revisar los mercados, es solamente mostrarle un poco lo que a mí más me parece atractivo, y ojalá que ustedes también me vayan escribiendo qué cosas les gustaría ir revisando, eh, digamos, para poder ayudarlo en sus análisis, ¿ya? Primero que todo, quiero analizar lo que dijo la Reserva Federal, el presidente de la Reserva Federal, Powell, ya que anunció la semana pasada, primero que todo, dio un panorama más bien negativo de lo que vendría siendo la economía. A lo que va, o sea, perdón, a lo que voy es que es probable que se siga debilitando. No están pensando absolutamente en ningún motivo en tomar algunas decisiones de alza de tasa, o sea, eso ni siquiera se ha pensado, lo que dijo Jerome Powell la semana pasada. Y esta semana anuncia, ¿cierto?, una compra de bonos que en definitiva es una ayuda al mercado, es para que puedan un poco no caer en una crisis, obviamente, considerando que es probable, ¿cierto?, una segunda ola de contagios. De hecho, mañana con Ricardo Bustamante en la tarde, que es el jefe de estudio, lo vamos a ver en más detalle, así que también ahí al tiro, por si quieren dejar sus agendas, ¿cierto?, valga la redundancia, para conversar mañana también con Ricardo, que va a estar mostrando también la segunda ola, la posible segunda ola en mucho más detalle. Entonces, veníamos viendo esta caída, fíjense esta caída, ¿cierto? Después de que se cruzaban las medias móviles, bueno, mejor nos vamos a un gráfico de una hora. El S&P 500, ¿cierto?, venía mostrando caídas importantes, principalmente por esta debilidad de la economía, ¿cierto?, que es probable que el coronavirus mantenga todavía por un buen rato, digamos, la economía un poco más lenta, pero sí Estados Unidos igual se encarga de generar buenos empleos, como de un minuto a otro se despidieron muchas personas, están volviendo a contratar, lo que se pudo revelar, ¿cierto?, en el último dato de informes de empleo en Estados Unidos. Entonces, es muy probable, ¿cierto?, que ahora el S&P se mantenga más bien en canales laterales. Por un lado, todas las noticias que vayamos conociendo con respecto al coronavirus, y por otra parte, ¿cierto?, todas las medidas de estímulos que vaya tomando la Reserva Federal. Si bien es cierto, mantuvo la tasa la semana pasada, pero este tipo de anuncios es en definitiva igual más ayuda, y eso genera un impulso en los commodities también, que venían bajando, y también en las bolsas, específicamente en la bolsa norteamericana. Así que vamos también a revisar el VIX, aprovechando que estamos también aquí con el S&P, que me lo están escribiendo. Primero que todo, vamos a revisarlo. Yo siempre lo analizo en gráfico diario, ya vamos a ir eliminando nuestras líneas. Ya, y en gráfico diario se veía, ¿cierto?, que un poco de debilidad en lo que era el MACD. El RSI había salido de la zona de sobrecompra, lo que se podría, ¿cierto?, esperar caída, pero justamente aquí se encuentra con esta zona de antiguos máximos, que esta zona de aquí, antiguos máximos, ¿cierto? Hoy día encuentra un soporte en esta zona, por lo tanto, cada vez que toquemos este nivel de soporte, la verdad que de momento se ve muy atractivo especular al alza, por lo menos hasta estos últimos máximos, ya en caso de que sea muy optimista el mercado, porque a veces Wall Street, la verdad que hace un poco caso omiso a los casos de coronavirus, que todavía siguen siendo bien importantes en Estados Unidos. O sea, eh,
se han conocido, ¿cierto?, más datos en Florida, en Texas, Arizona, localidades, ¿cierto?, en Estados Unidos que son cifras preocupantes. Entonces todavía, ¿cierto?, si bien es cierto, esta ayuda monetaria, o mejor dicho, ¿cierto?, esta ayuda a las empresas a comprar bonos empresariales de parte de la FED, alivia esta incertidumbre, ¿cierto?, de corto plazo, pero eso no quita que los efectos de la crisis sanitaria, ¿cierto?, se puedan seguir viendo de forma más importante en Estados Unidos. Así que hoy día S&P específicamente, este nivel de antigua resistencia lo está respetando como tal, como soporte actual. Ya acuérdense, antiguos techos hoy día pasan a ser pisos, si en caso de que se corrigiera a la baja, es muy probable que se mantenga el precio acá, pero mucho ojo porque si vemos algún tipo de caída, ¿cierto?, de cotizaciones por debajo de la zona de los 2.900 puntos, ahí recién podríamos esperar caída hasta este otro piso técnico, ya, entonces aquí la idea es siempre, o por lo menos yo lo veo en gráficos diarios, para poder identificar estas zonas de soporte y resistencia, que para mi gusto ya tuvo el alza para los que les gusta más el corto plazo. ¿Ya? Y de aquí en adelante ya nos vamos más un poco a 4 horas y efectivamente a 1 hora, que me gusta más para los que les gusta también el corto plazo. Nos vamos aquí a explicar un poco y fíjense que en general esto parece casi un electrocardiograma. Yo hoy día, ¿cierto? Para aquellos que se compraron, que tuvimos ahí algunas conversaciones con algunos que estoy viendo conectados, yo ya iría tomando utilidades, ¿ya? Y esperar que cada vez que llegue este soporte, stop loss acotado compra, y aprovechar más bien estos canales en donde se podría, estos dos niveles, ¿cierto?, que se podría mover por lo menos el S&P 500 ante todas estas medidas de estímulo, ¿ya? Otra cosa importante, y vamos a pasar a revisar como siempre, el calendario económico de Investing, que la verdad a mí me gusta harto, siempre yo aquí lo modifico por nuestra zona horaria, los que están en Perú y Uruguay, ¿cierto?, lo modifican ahí según su zona horaria. Yo siempre veo esta semana para tener más o menos un panorama bien importante, y acá, ¿cierto?, vimos que las cifras de producción industrial o de índice de producción industrial en China no fueron las mejores, y por eso también la caída del cobre, que vamos a pasar a revisar. Bueno, estas fueron las cifras de ayer, y hoy día específicamente, ¿cierto?, se conocieron algunas cifras negativas del empleo en lo que es Reino Unido. Hoy ya tuvimos la rueda de prensa de Japón, que también muestra un panorama más expansivo en su economía, así que esto es ya de un poco más generalizado de todos los bancos centrales que están tomando medidas de expansión. O sea, Estados Unidos no es el único que está imprimiendo billetes, ¿ya? Y en Europa salió por lo menos bueno el índice de confianza inversora, y esto es muy importante, y por eso, ¿cierto?, también el dólar en general se ha visto un poco más. Vamos a agrandar esto que me están diciendo que se ve un poco chiquitito. Hola Luis, ahí que van llegando más personas, bienvenidos, ¿ya? Para todos los que van llegando, la idea es que me vayan escribiendo ahí si es que necesitan revisar otros activos que se nos puedan pasar en esta oportunidad, ¿ya? Entonces esos datos de venta minorista en Estados Unidos son súper importantes. ¿Por qué? Porque todo el consumo interno en Estados Unidos más o menos representa el 70% de su PIB. Entonces, y además, ¿cierto?, también la propia economía, el hecho de que estén consumiendo, hace que por lo menos siga la dinámica del consumo en Estados Unidos, que es una parte vital para su PIB y, digamos, para la economía en general, la verdad. Cuando Estados Unidos está bien, la verdad que en general las bolsas se mantienen alcistas, y por este motivo es que el S&P 500, ¿cierto?, podría seguir respetando ese soporte que yo les comentaba, en donde se podría, ¿cierto?, caer, que sería súper normal caer a nivel de soporte y de seguir comprando, porque por lo menos lo que conocimos hoy día en general ha sido más bien positivo para Estados Unidos, ¿ya? Bueno, la comparecencia de Powell, que es la misma de ayer, la verdad aquí a lo más podrían cambiar las preguntas que se le podría hacer, y ya no, digamos, no tenemos mayores noticias por ese lado, por lo menos. Ya dijo el tema de los fondos empresariales, así que es muy probable que se repita el mismo discurso, siempre lo hacen, lo que cambia solamente son las preguntas que le hacen, ¿ya? Y ya para mañana miércoles, muchas cifras de Reino Unido, que también las vamos a pasar a revisar ahora, IPC en la zona euro, que es importante también para la cotización del dólar index, ya, permiso de construcción. La parte de construcción en Estados Unidos también es muy relevante, en toda la economía, la verdad, cuando el sector
de construcción se empieza a contraer, es una muy mala señal. Pero cuando se expande, la verdad que es bien positivo, así que también hay que tener ojo con esos permisos de construcción, porque en ese sentido lo que el mercado asume es que se van a demandar más productos, van a hacer más compras, por lo tanto, ese también es una buena señal de cómo está la economía, para que lo podamos revisar. Y bueno, datos de Canadá, petróleo, ¿cierto? Que es muy relevante también, eh, y algunos PIB, ¿cierto? En algunas monedas, commodities, que también es importante considerando hoy día el repunte del dólar, que hizo un poco que las monedas commodities se vieran con un poco de debilidad. ¿Ya? ¿Qué cosas más relevantes tenemos para la semana? Bueno, las decisiones de tasas en Reino Unido, ¿ya? También las peticiones de subsidio por desempleo, es decir, la gente que está desempleada pide subsidio. Si hay muchos, es una muy mala señal, ¿ya? Pero si más o menos se mantiene en línea, la verdad que no deberíamos preocuparnos mucho y la bolsa en general podría seguir con este ánimo de Powell específicamente, ¿ya? Bueno, también ventas minoristas en Australia, y ya para el día viernes finalizamos principalmente con Reino Unido, con sus ventas minoristas, que es muy importante, las de Canadá también, que son muy relevantes, y finalmente, bueno, Powell esta semana sigue hablando, así que probablemente sigamos viendo el mismo discurso, como les digo, a nivel de noticia podríamos tener tal vez alguna pregunta importante que se le hizo y tal vez haya respondido, tal vez alguna pregunta más como en la herida, podría ser atractiva, pero de momento la verdad que Powell no creo que decepcione mucho. Y hoy día, ya esto más o menos con el calendario económico para que sepamos más o menos qué es lo que se nos viene, y hoy día en particular tenemos también decisiones de tasa acá en Chile. Es probable, como les comentaba antes, que eh, siga la tónica de los principales bancos centrales. Por ejemplo, Estados Unidos ha bajado constantemente la tasa, la primera vez de forma sorpresiva. La última, que fue la semana pasada, se mantuvo, pero ya ha dado hartas medidas de estímulo, entonces también es probable que Chile haga un poco lo mismo. En general, el Banco Central de Chile copia bastante a lo que hace la Reserva Federal. La Reserva Federal es como, digamos, una guía en general para todos los bancos centrales, así que no sería extraño, ¿cierto?, que también acá en Chile tuviéramos una baja de tasa. Así que entendiendo un poco este contexto, vamos a pasar a revisar también dólar peso, que me parece muy atractivo. Vamos aquí a borrar estas líneas para empezar, ¿cierto?, con el dólar. Súper, empezamos justo, Daniel, parece, con tus temas. Con el dólar peso, ¿cierto? Tenemos acá niveles bien relevantes. Como siempre yo les digo, empiezo en un gráfico diario para ir identificando estos niveles de soporte, ¿cierto? De resistencia, que más o menos son, aquí viene dado por estos niveles, ¿cierto? Y ya tenemos como más relevante la zona, obviamente, de los 800, y después ya tenemos aproximadamente la zona de los 820, aproximadamente toda esta zona de aquí como niveles de soporte. Esta fuerte caída, la verdad que vino dado por un ánimo bursátil. Los commodities en general las últimas 2 semanas por lo menos venían subiendo de forma importante. Eh, pero el tema de Powell de la semana pasada, sumado también a los datos de China, que no fueron muy buenos el fin de semana, el índice de producción industrial, se ha visto, ¿cierto?, esta fuerte debilidad. O sea, el día de ayer, la verdad que llegando a los 800 pasó por 1 y 2 soportes, o sea, fue la verdad bien relevante. Personalmente yo tengo una visión más bien alcista considerando el panorama actual en Chile, por lo tanto, cada vez que llega a estas zonas de soporte, a mí me parece muy atractiva la compra, ¿ya? Justamente los niveles que llegó hoy eran estas zonas de antiguos techos, ¿cierto? También fueron antiguo piso, y hoy día, ¿cierto?, digamos, más o menos llega a estos niveles también de soporte, en donde a mí me parece muy, muy atractivo hacer compras en estos niveles para ir a buscar primero los 790 y después ya los 800 de nuevo. Una vez que veamos que llega a los 800 y cierra por encima de los 800, ahí podríamos estar diciendo ya se consolidó y vamos a buscar los 820. De momento, todas estas zonas de acá van a ser probablemente en las que nos movamos en el corto plazo. Hoy, por expectativas de baja de tasas, ya que yo considero que es posible que el Banco Central de Chile baje la tasa considerando el panorama actual, el panorama de Chile específicamente frente al coronavirus. Yo creo que aquí la podrían bajar, y en caso de ese escenario es posible ver estos siguientes niveles, ¿cierto?, como 790 y 800 pesos respectivamente, ¿ya?
pero como sabemos que somos cobre dependiente porque somos un exportador neto de cobre, es muy relevante esto que pase, ¿ya? Vámonos primero al gráfico diario, ya donde vimos que, vamos a hacer un poco de zoom, cuando el cobre alcanza la zona de los 2,70, se deja esta larga sombra superior, que es bien importante, y de ahí en adelante, ¿cierto?, ha descendido, situándose como estos últimos niveles más o menos de soporte, hoy día podrían ser los soportes en donde podría alcanzar el cobre. Ya los 2,50 a mí me parece un nivel muy atractivo para ir a buscar a la baja, ¿cierto? Considerando estos máximos decrecientes después de haber alcanzado estos niveles máximos. Ahora nos vamos acercando un poco más en gráfico de 4 horas, fuerte debilidad del MACD, de hecho está pasando casi a terreno negativo en estos minutos, y en gráfico de 1 hora, ¿cierto? Se puede ver un poco mejor las medias móviles, y después de haber estado casi con pendiente alcista, se están aplanando un poco, por lo tanto, es muy probable que comencemos a ver más un canal bajista, ya que es más o menos lo que yo aquí tenía marcado. Hoy tenemos una resistencia muy relevante, que es justamente toda esta zona de los 2,60 aproximadamente, por lo tanto, me gustan todas estas zonas, que lo volvemos a ver como zonas de venta. Una, porque China está presentando unos datos un poco más débiles, el rebrote también en China genera un poco de dudas y de confusiones, y se ha visto, ¿cierto?, técnicamente ya un poco más de debilidad digamos, en este commodity. Y además, aquí ya si vamos sumando un par de puntos, se podría estar hablando ya de una especie de canal bajista, así que me gusta también aquí operaciones un poco más a la baja, pero yo no descarto que pueda haber tal vez otro ánimo bursátil que lo haga nuevamente subir a estas zonas de resistencia. De momento, me gusta el cobre a la baja, creo que podríamos mantenernos en esta onda, o sea, en esta onda, perdón, pero con un soporte bien relevante en los 2,50 aproximadamente, podría llegar tal vez esta debilidad del cobre en el corto plazo, y ya después de eso, ahí tendríamos que nuevamente evaluar cómo está China, cómo está el mundo, y en función a eso, ¿cierto?, ver si es que esto sigue subiendo o ya nos mantenemos directamente entre los 800 y los 760, perdón, que vendría siendo todo este rango más bien hacia abajo, en lo que respecta a la economía chilena con relación al cobre. Espero ahí haber respondido varias preguntas, porque vi un poco, o sea, vi varias consultas con respecto al dólar peso. Genial, súper. ¿Ya? Entonces, pasando un poco también a revisar otros commodities que también me gustan harto, fíjense que más o menos todos han hecho casi lo mismo. Pasamos a revisar petróleo, y ya está disponible el nuevo contrato, bueno, desde ayer, el contrato de agosto. Vámonos como siempre a nuestro gráfico diario para empezar a identificar soporte y resistencia, en donde aquí esta media móvil de 200, que justamente coincidía con los $40, funcionó muy, muy bien. Se quiere intentar subir, digamos, intentar tener un poco más de fuerza, pero la verdad que hasta ahí no más llega. Por lo tanto, para aquellos que creen que el petróleo tendrá a subir, ¿cierto?, y seguir subiendo por lo menos hasta esta zona de antiguos niveles de soporte y resistencia, estos niveles más o menos de por acá, que más o menos comprenden la zona de los 48, $47 más o menos, que me gusta toda esta zona de acá. Si alguien cree que esto va a seguir subiendo, la verdad que yo aconsejo en este caso dejar órdenes pendientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque todavía podemos seguir presionados por debajo de la zona de los $40, por lo tanto, yo aquí podría dejar órdenes pendientes que se ejecuten en torno a los $41 para ir a buscar los 48, ¿ya? Si alguien quiere más o menos hacer eso, que también me han preguntado bastante en el último tiempo, yo acá dejaría órdenes se llamaría un buy stop. Entonces yo le digo al buy stop, ¿cierto? Vamos igual a hacerlo como si estuviesen en sus computadores. Me voy a nueva orden, ¿cierto? No quiero una ejecución instantánea, sino voy a programar una. Cuando quiero hacer una compra a un precio más alto del actual, es buy stop, ¿ya? Y ahí yo digo, bueno, si llega a los $41, yo quiero que se me active teniendo, ¿cierto?, como un stop, un take profit, la zona de los 47, y uno podría dejar un stop loss en torno a los 38 más o menos, o $39, para
digamos, para que sea ahí un poco más acotado. Elijo los volúmenes, ¿cierto? Y pongo colocar orden. La orden vamos aquí a ponerlo, la orden se registra por debajo de nuestro balance, porque cuando la punta, en este caso la punta de compra, llegue a este precio, ahí recién se activaría. Mientras no, seguimos, ¿cierto?, esperando a que se active nuestro trade, así que esa podría ser una buena opción para aquellos, ¿cierto?, que quieren entrar largos en petróleo, pero todavía como no está la confirmación. La confirmación siempre es cuando se registra un máximo que supere ese máximo para que siga un poco la tendencia. Si no, podríamos seguir muy lento en este trayecto que tiene, ¿cierto?, como soporte relevante. Mira, últimos máximos respetó como piso aproximadamente los 34,5, tiene, ¿cierto?, como actual soporte. Así que de momento es muy probable que nos movamos en estos rangos. Si nos vamos acercando a gráfico de 4 horas, el MACD planísimo, no nos dice absolutamente nada, y en una hora está intentando salir. Las medias móviles están, la verdad, medias planas, no nos dicen mucho, por mucho que se hayan cruzado, la verdad que todavía siguen un poco planas, pero sí se ve, ¿cierto?, un pequeño impulso, por lo menos, estas ganas, ¿cierto?, de tender más bien al alza, así que idealmente stop loss, ¿cierto?, agotados para aquellos que están también más alcistas. Yo en lo personal creo que el petróleo podría tender más al alza, considerando que los países productores de petróleo, ¿cierto?, bueno, mañana tienen su informe. También los inventarios de petróleo en Estados Unidos van a ser muy relevantes para el WTI, así que aquí, ¿cierto?, para el día de mañana por lo menos vamos a tener harta noticia para poder operar el petróleo. Perfecto, vamos ahora a revisar con respecto al petróleo algunas monedas y acciones que hace tiempo no, digamos, no revisamos en esta oportunidad, así que lo vamos a hacer rápidamente. Primero, dólar con la corona noruega. ¿Ya? Fíjense que cayó a un nivel de piso, antiguas resistencias, hoy día son nuestros pisos, ¿ya? Llegó o respetó muy bien esta media móvil de 200, ya que también coincidió donde comenzó el segundo gap y de ahí, ¿cierto?, estos últimos máximos por la caída del petróleo específicamente fue esta alza importante. Entonces acá la verdad que se ha visto que, que el petróleo igual sigue avanzando, por lo menos. El dólar a nivel global ha estado un poco débil, ya si nos vamos al dólar index, ya ha estado todavía en esta zona más bien de mínimos, con sus medias móviles ya casi cruzándose a la baja, por lo tanto, es probable que en general los cruces con dólar, el dólar sea un poquito más debilitado, así que yo acá me gusta harto aprovechar estos rangos. Yo creo que hoy día es posible nuevamente ir a buscar por lo menos la zona de los 9,25, 9,26 hacia abajo, en este cruce particularmente, si es que sobre todo el petróleo sigue subiendo. Lo mismo con el canadiense, ya que también cayó a un nivel de resistencias muy relevante, que son aproximadamente el 1,33. Está respetando también esta zona, la vamos a ir marcando. También está respetando más bien esta zona que viene dado por estos últimos máximos, así que yo nuevamente creo que podría ser atractivo los 1,33 y los 1,32 más o menos hacia abajo para aprovechar esta debilidad en general del dólar con respecto a estas monedas commodities mientras el petróleo, digamos, siga subiendo, ¿ya? Si el petróleo cae y vuelve a cotizar a la zona de los 34 o por debajo de los $34, acá con el dólar frente a la corona noruega y el dólar americano frente al dólar canadiense, y ahí podríamos nuevamente seguir teniendo un rebote hasta las siguientes zonas de resistencia. ¿Ya? Pero de momento, como el panorama más bien se pinta hacia arriba para lo que es petróleo específicamente, yo optaría por visiones un poco más bajistas en estos cruces, ¿cierto? Con un stop loss que no supere los últimos máximos, aquí me voy un gráfico de una hora, ¿cierto? Que no supere más bien esta zona de máximo. Así que les dejo digamos, esas dos monedas commodities, y también vamos a pasar a revisar unas acciones que yo no las veía mucho, que son estas tres, ¿ya? El Halliburton, que es una acción que le presta servicios a empresas petroleras, ya vamos a eliminar estos niveles, en donde se vio un pequeño repunte, cayó a niveles de ruptura, que son todos estos niveles de piso, ¿cierto? Y hoy día nuevamente está repuntando.
ya las medias móviles ya se están a punto de cruzar hacia arriba, entonces acá en Halliburton yo creo que de nuevo es una buena oportunidad ir a buscar aproximadamente la zona de los $17, para mí el nivel más atractivo, la última vez no lo alcanzó, pero los últimos máximos se ven atractivos y ya posterior a eso me gusta harto los $20 al alza, así que mientras sigamos viendo o mientras la tendencia alcista se mantenga en el petróleo, ya es probable que este tipo de acciones también tiendan a subir. Otra petrolera es ConocoPhillips, que también, si ustedes se fijan, hizo el mismo movimiento. Toda esta zona entre los $41 y los $43 es zona de soporte, en donde aquí podríamos, además pasa esta media móvil de 50 días. Entonces, toda esta zona de acá podría servirnos como soporte, ¿ya? Para ir a buscar de nuevo estos últimos máximos, aquí también queda un poco pasado, los $51 más o menos, y ya posterior a eso, si es que sí el ánimo bursátil, ya los $56 en esta acción de ConocoPhillips. Y la acción de Chevron, lo mismo. Aquí estuvo lateralizando, rompió el canal lateral, ahora vuelve a cotizar en esta parte de la base, que lo vamos a marcar aquí, esta base, en donde, ¿cierto?, la respetó el día de ayer, hoy día sigue subiendo, y nuevamente, ¿cierto?, sería atractivo en estas zonas tender a buscar estos niveles de resistencia. Aquí lo podemos acotar más o menos hasta los $100, acá llega a los 103, así que más o menos los 103 nuevamente, 104 podría ser los siguientes niveles a buscar en Chevron, considerando que Powell, por lo menos, ¿cierto?, esta semana ha ido en ayuda de las empresas y es probable también que los países productores de petróleo no quieran hacer bajar su precio, así que las medidas probablemente o su informe probablemente sea más alcista para lo que sea el precio del petróleo. Lo que sí, acá siempre hay que tener, digamos, siempre take profit y stop loss, considerando de que cuando se dan movimientos técnicos o noticias, ¿cierto?, que de repente no podemos esperar, nos van a servir, ¿cierto?, como salvavidas. Obviamente cuando hay gap de mercado, todo lo que sea take profit o stop loss u órdenes pendientes, en los gaps solo se ejecuta a precio de mercado, así que en eso hay que tener harto ojo, digamos, para no tener problemas en la cuenta. Pero en general, ¿cierto? Mientras no haya esta segunda ola, mientras más o menos nos mantengamos iguales, yo creo que el petróleo va a tender al alza y además, ¿cierto? Acá vemos que por lo menos se ha mantenido una tendencia alcista, los mínimos en general han sido crecientes, así que estas tres acciones, la verdad que yo hace tiempo que no las revisaba y ahora que el petróleo más o menos se ha estabilizado en la zona de los $34 como soporte, me gusta harto aprovecharlo al alza. Ya. Vamos a hacer aquí un ejemplo, por ejemplo, si yo creo que esta acción va a tender a caer a los $87 y nuevamente va a subir, yo podría dejar una orden pendiente aquí a un precio más abajo del actual, ¿ya? Pero si yo creo que, por ejemplo, esta acción va a romper estos niveles de acá arriba y yo quiero estar cuando rompa esos niveles para ir a buscar niveles más arriba, ya eso sería un buy stop. Las órdenes pendientes, el buy limit y el buy stop que aquí me están preguntando, es principalmente dejar una orden pendiente por encima del precio actual o por debajo del precio actual. Esa es la única diferencia del buy stop, porque el buy, ¿cierto?, es porque queremos ir a comprar, creemos que el precio va a subir, ¿cierto? Y el limit es esperar o dejar una orden pendiente por debajo del precio actual y el buy stop por encima del precio actual. Esa es la única diferencia entre entre las órdenes pendientes. Y claramente estas acciones que acabamos de revisar relacionadas al petróleo junto con las monedas commodities que son naciones que exportan petróleo también, obviamente que todo eso queda afecto también al movimiento del petróleo. Si el petróleo más o menos va al alza, sumado a estas noticias más bien positivas de la Fed en donde va a seguir comprando bonos corporativos, yo creo que esa suma de dos cosas podría tender a hacer subir a estas acciones. Si el petróleo se desploma, fíjense cómo va a pasar con la acción, también se va a desplomar. Así que esto sigue el comportamiento del petróleo. ¿Ya? Perfecto. Para terminar con petróleo, vamos a analizar el petróleo Brent que me estaban preguntando. Ya ha respetado esta zona de soporte más o menos en torno a los $37 aproximadamente. Acá tenemos nuestro techo en la zona de los 42, así que si alguien, digamos, más o menos pudiésemos esperar algunas alzas,
y hoy, la verdad, hoy día como el soporte más relevante lo tenemos en la zona de los $39. Ya este para mí es el soporte más relevante, y en caso de ruptura de estos niveles ya tenemos los 45 como primer nivel, si es que en caso de haber ruptura de los últimos máximos, ya, y ya después un nivel así, yo creo que este ya es un escenario muy optimista, ya la zona de los $50 aproximadamente. Súper. Ahora vamos a pasar a revisar dos activos que son bien relevantes. Primero, el VIX, ya que también es un sinónimo de cómo está la bolsa, que se llama el índice del miedo, pero el VIX se basa en posiciones cortas del S&P, o sea, cuando hay mucha venta en el S&P, el VIX sube, ¿ya? Y de lo contrario, no. Y por otra parte también vamos a revisar el oro, que también es un termómetro más o menos de cómo está el mundo, ya el VIX es más un poco de bolsa que nos estaban preguntando antes, y vamos a pasar, digamos, y vamos a pasar también a revisar el oro, ¿ya? Primero vamos a buscar el VIX, que tenemos un contrato nuevo, ¿ya? Tenemos acá VIX, me equivoqué, acá sí. Tenemos nuestro VIX, ¿cierto? En gráfico diario, y hoy día, bueno, después de haber alcanzado este pic, que más o menos fue la caída violenta que tuvimos después de Powell en lo que es bolsa, vuelve a niveles bajos, pero acá en el VIX tenemos algunos puntos que son relevantes. Mientras estemos sobre, digamos, sobre los 20 puntos, más o menos que están por acá, ¿ya? Mientras estemos sobre los 20 puntos, es probable que sigamos viendo harta, digamos, harto movimiento en los mercados, ¿ok? Así que acá, ¿cierto? Se vio una pequeña caída, tenemos zonas de resistencia muy relevantes, como este antiguo piso, ya que se ha respetado muy bien, que hoy día corresponde a zonas de resistencia. Por lo tanto, hoy día como estamos con estos ánimos que de repente hay optimismo, después pesimismo, y así nos vamos, un poco difícil encontrarle el hilo a veces al mercado hoy día con todo el tema del coronavirus, idealmente ir trazando soporte y resistencia, ¿ya? Yo creo que hoy día más o menos nos podríamos monitorear por estas zonas, ya si es que cae de estos niveles cercanos a los 31, ahí ya podríamos esperar más alzas en el S&P, ya, pero mientras nos mantengamos acá, es probable que sigamos también en esta zona en estas zonas más laterales en lo que respecta el S&P, ¿vale? Eso con respecto al VIX, la verdad que no, es muy volátil, los contratos son a un mes, así que aquí muchos para los que les gustaría traer el VIX porque es muy volátil, fíjense las velas diarias, pero en general estas zonas son de soporte, en torno a los $31, o sea, 31 puntos, perdón, podría ser atractivo ir a buscar los 40, y de los 40, obviamente, estos tramos más o menos de 10 puntos. Ahora, impulso, ¿cierto? Ruptura de estos niveles, que más o menos toda esta es la zona de resistencia actual, la voy marcando aquí. Toda esta zona, ya en caso de haber rupturas al alza, ahí ya vendría, más o menos esos son los siguientes niveles, aquí ya vendría nuevamente tal vez una caída más irrelevante en la bolsa norteamericana. Yo creo que aquí el VIX más o menos se podría mantener más bien bajista, considerando que la Fed salió a salvar un poco lo que es mercado, salió a comprar bonos corporativos, así que yo creo que en general va a haber más bien una tendencia a la baja en lo que respecta el VIX, considerando de que hoy día por lo menos se calmaron los ánimos y esta semana es probable que se mantenga así. ¿Ya? Eh, Perfecto. Vamos a revisar el oro. Mientras tanto, voy a responder aquí unas preguntas que son bien interesantes. Ya, cuando las órdenes pendientes es claramente para, como no sabemos el escenario que podría suceder, uno deja órdenes pendientes. Así que yo creo que si uno cree que, no sé, porque tal vez una noticia puede ser o muy positiva o muy negativa, como lo habíamos hecho la semana pasada con el dólar peso, por ejemplo, hoy día que tenemos decisiones de tasa acá en Chile, uno podría decir, chuta, si la mantienen, tal vez el dólar siga cayendo, puedo dejar una orden pendiente hacia abajo, pero si la bajan la tasa, el oro, o sea, perdón, el dólar peso va a subir, así que puedo dejar una orden pendiente. Entonces pongo dos órdenes para que se ejecute efectivamente el escenario que salga. Así que sí, Hugo, en ese sentido, de hecho para mí, sobre todo cuando uno espera noticias, sobre todo, o cuando ya identifica soporte y resistencia bien claro, dejar órdenes pendientes es mucho mejor, porque así uno no llega tan tarde, digamos, no tiene que estar pendiente de la plataforma solamente si se activó o no se activó nuestra orden.
yo la recomiendo totalmente. Ya, sí, acá como les comentaba al inicio, está una sala de operaciones también, así que es probable que escuchen otras voces, ojalá no se desconcentren. ¿Ya? Pasamos a revisar nuestro otro termómetro, y aquí esto parece un electrocardiograma, que es el oro. Ya el oro no ha estado muy, digamos, muy claro, muchas sombras, velas que la verdad no sabemos para dónde podrían disparar, así que de nuevo buscamos nuestro soporte y resistencia. Sabemos que los últimos máximos están en torno a los 1760, ¿ya? Luego tenemos una zona de resistencia que vienen como por estas dos sombras, y luego estas otras dos que más o menos son los 1740. Ya últimamente los 1740 se han consolidado como el actual techo del oro, por lo tanto cada vez que llegamos a esa zona, en general, ahí me gusta más bien preferir ventas, ¿ya? Y si hacemos venta en esa zona de los 1740, ya objetivos idealmente en la zona de los 1715, el primer objetivo, ¿cierto? Que es como soporte, y ya luego tenemos la zona de los 1690, que es más o menos por donde nos hemos movido por lo menos el último tiempo, ¿ya? Toda esta zona de acá, estos soporte y resistencia, es por donde se mueve el oro, no ha querido salir, ha intentado romper, ¿cierto? Pero la verdad que tiende nuevamente a subir a los 1007. Los 1007 es como que tienden a buscarlos rápidamente cada vez que llegamos a esta zona de los 1690. Perfecto. Entonces, ¿cierto? Acá es probable que nos sigamos manteniendo muy laterales. Yo en lo personal, ¿cierto? Creo que esto más bien va a tender a caer, ¿ya? Algunos indicadores técnicos como por ejemplo el MACD y también el RSI, que los vamos a agregar ahora, también, por ejemplo, ya salió aquí de la sobrecompra, han mantenido en general una tendencia también o una pendiente bajista. Los máximos también han ido un poco a la baja, el MACD también ha ido también a la baja, y también hemos visto mucha sombra. Ya con esto, con esta ayuda, digamos, de la Fed, en donde tendió a, ¿cómo se llama?, a comprar los bonos corporativos, ¿cierto? Y a dar un poco más de estímulo. Ahí, ¿cierto? Con este tipo de cosas, el oro tiende un poco a caer, pero el riesgo está. Ya todavía hay, digamos, hay conflictos, por ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, hoy día Asia también es un foco importante en cuanto a riesgos de mercado. Ya esto no se trata solamente de Estados Unidos y China, también todo lo que sea el mundo. Entonces, por ese lado, ¿cierto? Seguimos viendo que en general respecto a esta media móvil de 50, yo no, en gráfico de 4 horas, las medias móviles ya se empiezan a aplanar, si ustedes se fijan, parece cualquier cosa, el MACD también está como cuncuna, el RSI también, en gráfico de 1 hora, mucho más la zona plana. Entonces aquí, evidentemente, los indicadores técnicos no nos están dando muchas señales, ¿ya? Entonces acá yo creo que, o esperar, dejar órdenes pendientes de venta en la zona de los 1740 con stop loss muy acotado, porque si en Asia comienzan los temores entre Corea del Norte y Corea del Sur, perfectamente aquí ya podríamos ver algunos impulsos. Lo que sí, se ha visto mucho rechazo en toda esta zona, entre los 1715 y los 1723, ¿cierto? Se nota que tiende a rechazar de forma bien importante, pero por arriba también, o sea, no supera la zona de los 1730, y en caso de hacerlo solamente alcanza a llegar a los 1740. Así que yo para el oro la verdad que recomiendo más bien, ojalá operaciones más bien intraday, muy corto plazo. Hoy día el mercado la verdad que está súper a la deriva, ante unos pequeños estímulos reacciona positivo, después algunas señales negativas tienden más a caer, entonces eh, hoy día estamos más laterales, así que es importante reconocer estos soportes de resistencia para movernos por lo menos en ese rango. Y los actuales estímulos, por ejemplo, que se conoció de la Fed, eso tiende a la baja, o sea, eso tiraría a la baja al oro. Ya todo lo que sea estímulo, ayuda al mercado, ¿cierto?, para que se reactive la economía, todo eso debiese tender más a la baja al oro. Súper. Y acá, para ya ir finalizando, igual voy a estar atenta ya a todas sus dudas y consultas, pero ya para ir finalizando más o menos, vamos a revisar algunas bolsas que me gustan bastante. Ya, por ejemplo, vamos a eliminar nuestras líneas. Por ejemplo, el Nasdaq. ¿Ya?
El Nasdaq también, mira, si ustedes acá se fijan, veníamos viendo estos máximos crecientes, intentó romper, pero la verdad que fue una ruptura falsa, pero sí se está viendo y aquí vamos a ir agregando. Ahí me dicen, con el oro solo el scalping, más o menos. El oro, la verdad que hoy día yo, en lo personal, mantengo una posición bajista. Algunos días lo tengo rojo, otros días lo tengo negro, pero todavía mantengo una posición bajista con un stop loss ahí en los 1750 más o menos, así que ya saben, yo la verdad creo que puede tender a caer de nuevo a los 1690, pero estamos todavía en esos rangos. Ya, pero sí, hoy día más o menos el oro es casi scalping. Vamos a revisar dos acciones y vamos a finalizar también con la acción de Tesla también que me la están pidiendo acá por interno. A ver, aquí me preguntan en el oro, se puso entretenida la conversación. El oro, la verdad que la zona de los 1730, esa zona más o menos me gusta como zona de resistencia, así que stop loss no más allá de unos $3, $5, por lo menos para ir a buscar los 1007. Yo creo que un tramo más o menos así sería atractivo, pero si nos vamos con ventas, sí o sí con stop loss para no estar ahí después con eh, en ventas muy abajo. ¿Ya? Nasdaq, vamos a poner nuestro MACD, ya que se ha mantenido todavía con una leve inclinación hacia abajo, y también nuestro RSI, ¿ya? Vamos a sacar la ADR, que para este caso no aplica, y ya vimos que salieron un poco de estas zonas de los máximos que estaban, se ha empezado a ver un poco de debilidad, pero aquí mucho ojo, yo creo que la verdad el Nasdaq puede ser una de las bolsas que tiende a sorprender, considerando de que está compuesta por las principales compañías tecnológicas y por todo lo que sea más de telecomunicación y tecnología, que justamente hoy día donde con todo este tema del coronavirus, ¿cierto? Han sido empresas que se han consolidado, se han reinventado, así que en ese sentido yo creo que aquí puede sacar sorpresa. Tenemos un soporte más o menos en la zona atractiva ya, una zona más o menos atractiva en esta de cercano, aquí vamos a ir poniendo los precios, ¿cierto? Cercano a los 9.600, yo creo que por aquí, ¿cierto? Más o menos tenemos un soporte bien atractivo, que también coincide con esta directriz alcista, pero acá mucho ojo porque si es que este ánimo de power, ¿cierto?, no es suficiente, ya podríamos irnos a los siguientes soportes técnicos que tiene acá el Nasdaq. Así que aquí me gusta harto. Hoy día yo creo que es poco, la verdad que todavía encuentro poco probable que rompa estos niveles de máximo, pero en caso de cualquier impulso ya vamos a los ceros. Ya el primer objetivo serían por lo menos la zona de los 10.300, 10.500 más o menos hacia arriba en caso de que superemos este nivel máximo, pero aquí mucho ojo porque podríamos tal vez ya comenzar a ver un movimiento más, tal vez un precio más objetivo, un precio más tal vez de equilibrio, y eso haga que el Nasdaq también tienda a caer, así que aquí mucho ojo porque me gusta harto estos niveles, sobre todo en caso de ruptura, ir de a poco, y cuando llegan más o menos estos niveles de soporte, obviamente hacer compras para ir aprovechando los canales laterales. Y la otra bolsa que la he estado mirando mucho últimamente es el Bovespa, ya que se ha mantenido igual más o menos en esta zona de tendencia relativamente alcista, pero la rompe. Ya cuando hay rupturas de directrices, a mí me gusta harto aplicar Fibonacci. Ya entonces Fibonacci lo aplicamos de inicio de tendencia hasta el final de la tendencia. Y acá podemos revisar, ¿cierto?, los siguientes puntos. Aquí respetó muy bien el 23,6%, perdón, de Fibonacci, se dio un pequeño impulso, pero fíjense ya que se está viendo un poco más de debilidad en gráfico de una hora, ¿cierto? Está un poquito para arriba, un poco para abajo, un poco para arriba, para abajo, entonces más o menos en 4 horas se puede ver mucho mejor. Yo creo que aquí, en general, vamos a respetar estas zonas, vamos a ir marcando. Estos niveles de acá pueden ser nuestras actuales resistencias, así que yo la verdad que me gusta generar un poco más bajista para la bolsa de Brasil, y nuevamente ir a buscar estos niveles de antiguas zonas de resistencia, que hoy día pasan a ser nuestro soporte. Cualquier ruptura de esos niveles, ya la zona de los 34 puntos más o menos, 34,5, sería bien atractivo para ir a buscar la baja. Así que esta la verdad que la estaba siguiendo muy de cerca, respetó el primer soporte, volvió a zona de resistencia, así que aquí no sería nada extraño nuevamente ver un poco de debilidad en la bolsa del gigante
de Latinoamérica. Súper. Pasamos a revisar Tesla, ¿cierto? Que lo teníamos también en nuestro... A ver, vamos a hacer aquí... Les voy a enseñar un truco. Si uno le pone aquí doble clic, podemos poner, ¿cierto? Tesla, que si no me equivoco es así. Estamos. Tesla, muy parecido el movimiento a la bolsa tecnológica, al Nasdaq que recién vimos, ¿ya? Sigue con los mínimos crecientes, es una acción que la verdad me gusta harto al alza. Hoy día Elon Musk con su empresa de Space, ¿cierto? Además que se lanzó finalmente se fue de la Tierra, ya puede seguir marcando hitos de este estilo y claramente da un poco más de confianza inversora. Ya, vámonos a gráfico diario. Sí, pero uy, por alguna razón. En gráfico diario. Tendencia alcista, pero sí tenemos un soporte acá muy relevante que viene dado por los antiguos niveles máximos y soporte cierto en esta zona. Yo creo que podría caer a estos niveles. Ya, yo no descarto que caiga a estos niveles. Yo no descarto que llegue a esta zona de soporte y ahí ya me gustaría entrar, digamos, más con un poco más de convicción con compras. Ya de momento, para aquellos que esperan alzas en esta acción específicamente, yo me iría con bajos volúmenes, no al tiro con todo, considerando que todavía es posible algún tipo de caída importante a esta zona de soporte. ¿Ya? Si nos vamos a gráfico de una hora, más o menos se puede ver esta debilidad que cayó, subió, entonces la verdad yo acá estaría un poco atento a este movimiento, soporte más corto plazo para aquellos que quieran ir de a poco comprando, yo le iría poniendo stop loss por debajo de los últimos mínimos, en gráfico de una hora más o menos se pueden identificar mejor estos niveles, pero yo iría de muy poco volumen al alza, considerando que igual será una pequeña presión bajista, dada también por la incertidumbre general de que hoy día tenemos por el coronavirus y la segunda ola de contagio, que es lo que más hoy día está preocupando y se está sonando. Cuando las cosas suenan mucho, al final terminan por suceder. Perfecto, ya vamos a hacer un mini resumen para ir finalizando la sesión de hoy. Ya comenzamos hablando de las bolsas norteamericanas, ¿cierto? Hoy día no leímos mucho énfasis al dólar index, pero empezamos con el S&P 500, podríamos mantener en esta zona, al igual que el Nasdaq, que podría tener algún tipo de corrección a estos niveles de soporte, y en general digamos, la bolsa tecnológica es muy parecido al movimiento que también tiene el Tesla, así que para aquellos que les gustan también las acciones tecnológicas, vayan teniendo por lo menos el Nasdaq como un driver para tomar decisiones con las acciones más específicas relacionadas al sector. ¿Ya? Hoy día tenemos decisiones de tasa en Chile, ¿ya? Por lo tanto, acá con el dólar peso podríamos ver que respete esta zona de soporte en torno a los 775 aproximadamente para esperar impulso hasta sus siguientes niveles de techo, que son los 790 y los 800 respectivamente. Aquí claramente va a ser clave si es que el cobre mantiene más bien una trayectoria bajista o por lo menos por debajo de la resistencia de los 2,60. Cualquier impulso de este metal rojo, que puede venir también por parte de China, cualquier impulso mayor, claramente con el dólar peso ya podríamos nuevamente esperar los 7,77 y los 7,60 respectivamente. Hoy en lo personal, creo que el Banco Central puede tender más a tirar una decisión de tasas más bajista y en ese sentido, ¿cierto? Me gusta especular más bien al alza. Estos son solamente especulaciones porque no hay que esperar, obviamente, la decisión del Banco Central de Chile. Y en cuanto a commodities como petróleo, por ejemplo, mantiene en general un trayecto alcista, se ve un soporte bien marcado más o menos en la zona de los 34, 35 dólares. Lo mismo con el Brent, ya que se mantiene más o menos en la zona de los 37,5, 38 dólares como un nivel de soporte bien atractivo. Y aquí cualquier impulso, ya sea en el Brent sobre los 42 o en el WTI sobre los 40, ya ahí recién podríamos pensar en los siguientes niveles de resistencia que tenemos acá marcados, que el Brent, ¿cierto? En caso de romper estos últimos máximos, ya podríamos ir a buscar la zona de los 45 y 50 dólares respectivamente, y en el petróleo, ¿cierto? Ya podríamos esperar, en caso de ruptura de los últimos máximos, más o menos la zona entre los 47 y los 48
dólares. En caso de que el petróleo, ya sea el Brent o el WTI, ¿cierto?, siga habiendo impulsado, ahí tenemos dólar NOK y dólar canadiense atractivo para seguir a la baja, y las acciones mencionadas como Halliburton, ConocoPhillips y Chevron ya también se podrían ver impulsadas por el precio también del petróleo. ¿Ya? El oro seguimos viendo muy lateral en todos estos niveles de soporte y resistencias que comprenden por la parte alta los 1760, luego los 1740, luego tenemos los 1730, 1715 y los 1690 respectivamente, con respecto, ¿cierto?, a, a los soportes de resistencia. A algunos clientes, ¿cierto?, que recién tienen una plataforma y no tienen todos los instrumentos que me ha pasado, pongan su mouse en la parte de la observación de mercado, le damos botón derecho y seleccionamos mostrar todo. Ya cuando seleccionamos mostrar todo, se despliegan todos los instrumentos disponibles, y de hecho, sobre todo ahora que tenemos contratos futuros nuevos, ya, por ejemplo, aquí en la mesa de correo de la mesa de dinero, ¿cierto?, tenemos nuevos contratos disponibles. Denme un segundo. Todos estos contratos nuevos, ¿cierto?, si uno pone botón derecho mostrar todo, se nos agregan al final de la lista, así que ese es un buen ejercicio para buscar instrumentos antes de cualquier cosa. Y antes, ¿cierto?, de cualquier cosa, el euro dólar, que también es muy relevante, que también ha estado bien atractivo. Me gusta harto a la baja, ya yo creo que acá tenemos una opción de trade bien atractiva. A mi gusto, ya estaría haciendo un hombro, cabeza, hombro, que cuando vemos un hombro, cabeza, hombro que viene antecedido de una tendencia alcista, ojo, porque lo que quiere decir es que es probable que hasta aquí nomás haya llegado la tendencia alcista. Hoy día, la verdad que yo sigo corto en euro en lo personal. Más o menos tenemos acá una zona de resistencia, más o menos entre la zona de los 1.13,5 y 1.14, y el objetivo inicial, me gusta la zona de los 1.1, o sea, perdón, 1.11 más o menos, y ya después de eso tenemos el siguiente techo que todavía no es tan probable, que son los 1.10 más o menos, ¿ya? Pero este tramo de acá, el que me gusta harto en el euro dólar, en general se ve una presión más bajista, la zona euro y también Estados Unidos es tan débil, entonces cuando uno presenta una noticia negativa, ahí más o menos se van moviendo, así que hay que estar mirando Estados Unidos y también la zona euro para ver más o menos qué curso tomar, pero aquí ya me está dando un poco la razón aquí la gráfica, que me gusta este hombro, cabeza, hombro, cualquier ruptura de estos niveles, que serían más o menos estos niveles de acá, 1.12, 2 más o menos, ya podría ser como la confirmación para que vayamos a buscar estos soportes. Perfecto, ya estamos en la hora, hablamos de harto, hicimos un mix por varias cosas, así que ojalá les haya servido. El día de mañana vamos a tener otro webinar bien atractivo, uno que voy a dictar yo, que va a ser muy cortito, que es para ver los cálculos matemáticos. Por ejemplo, ¿qué significa que trance un lote en acciones, un lote en el S&P, un lote en el dólar peso? ¿Cómo voy calculando todas esas cosas? Mañana lo vamos a conversar, y en la tarde con Ricardo Bustamante, el jefe de estudio, va a comentar los posibles escenarios con esta segunda ola que posiblemente pueda venir, ¿cierto?, dado que en Estados Unidos todavía esto no está muy controlado, y este estímulo de Powell a mí no me extrañaría que sería un parte antes de la herida para que no se complique la economía norteamericana. Muchas gracias a todos, muy buena participación, me encantaron las preguntas y estuvo bien entretenido ahí la conversación que se hizo con respecto a Lora. Así que muchas gracias por su participación. Nos encontramos como todos los martes a las 12 para revisar estos mercados que se están moviendo de forma bien importante semana a semana. Que tengan un lindo día y nos encontramos mañana para aquellos que quieran revisar los cálculos matemáticos en trading. Nos vemos. Chao, chao.